¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Luis Cardona y una vez más estamos en este espacio en el cual, desde el enfoque de la psicología forense, estamos invitando a grandes abogados, personas que dominan de una manera muy particular los temas de los que nos platican. Bueno, pues una vez más, y como quedó asentado en el video anterior en el cual comprometimos a la licenciada Melissa Gutiérrez de Velasco Romo a que nos acompañara en una segunda parte de su entrevista para hablarnos más de este tema que le apasiona y del cual conoce bastante, es este tema de la violencia. Y bueno, en base a los comentarios que nos hicieron ustedes, bueno, pues vamos a hablar un poco de manera específica del tema de la violencia de género. Entonces, aunque la licenciada ya se ha presentado, Melissa, te voy a pedir por favor que te vuelvas a presentar, como siempre, de una manera lo más natural y coloquial que podamos abordar los temas. Preséntate, por favor, Melissa. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Luis Beethoven. Mi nombre es Melissa Gutiérrez de Velasco Romo. Soy abogada litigante en varias materias, específicamente en el área de Derecho Familiar. Tengo una maestría en Derecho Civil por la Universidad La Salle del Bajío. Me encuentro cursando ahorita la maestría en Derecho Procesal Judicial por la Escuela de Estudios e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Tengo una especialidad en amparo por el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Instituto de la Judicatura Federal, y cursos y talleres relacionados con la actualización en técnicas de litigación en materia oral familiar. A sus órdenes para responder todas las dudas y para poder hacer todas las precisiones que sean necesarias. Muy bien, vamos a abordar este tema, Melissa. En la cápsula anterior nos hablaste de manera muy clara acerca de qué era la violencia y cómo se visualiza la violencia desde el sistema jurídico mexicano, y quedamos de hablar en específico de este tema que a la fecha en la que estamos haciendo esta segunda cápsula, que es el 28 de mayo, se volvió controversial la semana pasada por declaraciones que se hicieron desde Presidencia de la República sobre si había bajado el índice de denuncias de violencia doméstica o de género, y después las contestaciones que se dieron por parte de los diferentes organismos e instituciones donde decían no es que se hayan reducido. Si tal vez si acaso se ha reducido el número de querellas directas, porque la gente no puede salir, todavía estamos en cuarentena, pero el número de llamadas se ha incrementado en los diferentes organismos. Platícanos, ¿qué es la violencia de género? ¿Cómo se vislumbra desde el punto de vista jurídico? ¿A qué tiene derecho? ¿Por qué no tiene derecho la gente? Hay una pregunta con la cual me gusta empezar porque la he escuchado en diferentes foros, y es: ¿por qué se requiere en específico una diferenciación de violencia de género y no hablamos de violencia en general? ¿Por qué esta especificación de violencia de género? Muy bien. Bueno, como bien dices, en la reunión o en la plática anterior, platicamos mucho de violencia y la definimos como, en términos muy sencillos, muy entendibles, muy accesibles. La violencia es toda conducta que tiende a ocasionar un daño, una lesión, un perjuicio e incluso la muerte. Vimos que hay muchos tipos de violencia: la violencia doméstica, la violencia escolar, la violencia institucional, la violencia sexual, psicológica. Definimos a cada una de estas, lo cual permitiría identificar, ¿no? Una mujer que escuche cualquiera de estas definiciones de violencia puede entonces estar en posibilidad de identificar si las situaciones que sufre pueden calificarse como violencia, si encuadra o no encuadra dentro de este contexto de violencia. Bueno, la violencia de género, también platicamos, esto es importante recordarlo para poder retomar, que el género es este conjunto de constructos, de conceptos, de prácticas, de creencias, de costumbres que adopta una sociedad, y en relación con el género, estas costumbres, prácticas, creencias que se le atribuyen a lo que una mujer debe ser para cumplir con un estándar de lo que debe ser lo femenino,
y también el género ha sido atribuido al hombre en cuanto a sus conductas, a sus creencias, sus prácticas, cómo es que el hombre tiene que cumplir con estos estándares sociales para poder entender que cumple con un deber masculino. Y un ejemplo muy claro es, ya no, ahora lo vemos menos, pero sí en generaciones anteriores se decía que la mujer tenía que quedarse en casa para hacerse cargo de las labores del hogar y del cuidado de los hijos, mientras que el hombre, el deber o lo correcto, lo bien visto, lo aceptado, es que el hombre fuera el proveedor, quien saliera de casa, trabajara y realizara las actividades laborales con el propósito de obtener los recursos necesarios y poder sustentar las necesidades de la familia. Bueno, entonces, la violencia de género es, vamos a juntar estas dos ideas, la violencia como ya la habíamos definido y el género como ahorita lo acabamos de comentar. La violencia de género entonces era toda esa conducta que lesiona, que causa un daño, incluso la muerte, y que tiene como base el género, es decir, el motivo son estas construcciones, estas creencias, estas costumbres, el cómo creo que debe ser una dinámica de relación entre un hombre y una mujer. O cómo se debe tratar a una mujer o cómo se debe tratar a un hombre. Es decir, y corrígeme por favor, como siempre, si me equivoco, el tema de la violencia de género tiende a malinterpretarse o a mal comprenderse por las personas que no somos abogados, porque se piensa que género es igual a sexo. El sexo es la condición biológica en la que tú naces, eres hombre o eres mujer, y el género es lo que el grupo sociocultural en el que tú te desenvuelves te dicen que tienes que hacer y que por lógica genera expectativas, por ejemplo, a nivel pareja o a nivel familia en cuanto a lo que debería de ser una hija o a lo que debería de ser un hijo. ¿Es correcto? Es bien importante lo que acabas de mencionar. El problema de violencia de género parte de hacer diferenciaciones. Entonces, hay que encuadrar diferencias biológicas atinentes al sexo, es decir, mujer-hombre, o diferencias atinentes al género, es decir, a las conductas aceptadas socialmente que se atribuyen que las mujeres deben de cumplir y que los hombres deben de cumplir. Estas diferencias, como bien lo has ejemplificado, a veces de esas tomamos partida las mujeres madres de varones. En cuanto que hacemos esas diferencias de educación y de formación, en lo que nosotros creemos un hombre tiene que ser educado y cómo una mujer tiene que ser educada. Por ejemplo, esto es muy común en una casa donde la mamá tiene tanto hijas mujeres como hijos varones. Entonces, a las hijas les atribuyen las labores de la casa, lavar los trastes, barrer, trapear, lavar la ropa, mientras al hijo le va a atribuir las labores propias de un hombre. Por ejemplo, arreglar los aparatos electrodomésticos que se descompongan, Ir por los mandados. Ir por los mandados, sacar al perro a pasear, limpiar las heces del perro. ¿Sí me explico? Es partir de que hay actividades o ámbitos que están destinados específicamente para el hombre porque es hombre y a la mujer porque es mujer. Todos estos son constructos sociales que se han estado heredando de generación en generación, de tal manera que se encuentran tan arraigados que estas creencias definen conductas y estas conductas dan lugar a diferenciaciones. Cuando estas diferencias son muy marcadas, pueden repercutir en violencia, porque donde hay diferencia no hay igualdad. Donde hay diferencia no hay equidad. Ok, esto que estás diciendo yo creo que, fíjate, no sé cuántos años tengo yo de participar en cursos y demás sobre violencia de género y nunca lo habían escuchado yo que lo pudieran explicar tan bien. ¿En qué sentido?
necesitamos comprender, si tú estás de acuerdo, en que durante muchos años esta violencia de género no era tan notoria porque había una cierta tendencia a una homogeneidad social, donde en todas las casas era más o menos lo mismo, las mismas culturas, las mismas tradiciones. Y entonces era raro encontrar situaciones o personas interesadas en comportarse de manera diferente a lo que la cultura de género les marcaba, ¿no? Pues esto me tocó y bueno, ni modo, así me toca, así me corresponde, ¿no? El tema es que desde algunos enfoques que tratan de explicar el fenómeno, tan solo el acceso, esto que estamos haciendo tú y yo, que nos permite estar en contacto a no sé cuántos kilómetros está tu casa de la mía, pero podríamos estar hablando con alguien que esté en Timbuktu. Sí. Y cuando vemos un video o vemos una película, vemos videos y películas de culturas diversas que nos llevan a cuestionarnos sobre estos roles o sobre situaciones de necesidades sociales. En tiempos de la abuela, pues una mujer trabajaba solamente mientras se casaba o si quedaba viuda. De ahí en fuera, ¿para qué trabaja? La situación económica actual hace, y más desafortunadamente lo que se espera a consecuencia de esta pandemia, hará que más mujeres salgan también al mercado laboral, ¿sí? Pero si su grupo social no está preparado este grupo social, hay riesgos de agresiones y de violencia, ¿no? Tú dijiste algo, donde no hay igualdad, no hay equidad, ¿no? Donde vemos casos de mujeres que, además de ser profesionistas, desde ese concepto de género se espera que se hagan cargo de las labores domésticas de la casa, ¿no? Es lo que se conoce como la doble jornada. La mujer que desarrolla una actividad laboral, pero como sigue sometida a tener que cumplir con con aquellas obligaciones que han sido atribuidas a su género femenino, llegando a su casa además tiene que hacerse cargo de las labores del hogar. Claro, yo creo, si me lo permites, y yo aprovechando la temporalidad, veía hace poco una serie que se llamaba Poco Ortodoxa y habla precisamente mucho de este tema de violencia de género, por lo que se espera que una mujer, en este caso una mujer de un grupo judío tradicional ortodoxo, espera que una mujer haga lo que no haga, y cómo cuando ella decide salirse de ese género, de lo que se espera, bueno, genera una revolución no nada más en su propia vida, sino en la vida de toda una familia, ¿no? Sí. Bueno, retomando las puntualizaciones que hacías hace un momento en cuanto a que se distinguiera entre la violencia de género de la violencia normal, creo que ese punto ya ha quedado bastante bien aclarado. Quiero comentarte además, Beethoven, que también quedó en el tintero esta pregunta tuya, la importancia de poder identificar la violencia de género. Hablábamos de diferencias y dijimos, una cosa es el género, las diferencias derivadas del género, y otra cosa son las diferencias derivadas del sexo biológico. Las diferencias del sexo biológico, pues bueno, mujer tiene ciertas características físicas, biológicas, que evidentemente son diferentes a las características físicas del hombre. Esas ni de qué hablar. Pero lo que se cree es que en el ámbito de los derechos humanos y de la igualdad, igualdad social, igualdad ante la ley, igualdad en un amplio sentido de la palabra, para que una persona pueda estar en aptitud de gozar y ver efectivamente realizados todos sus derechos humanos, en este ámbito nosotros creemos que las diferencias biológicas no tienen que dar lugar a discriminaciones. La discriminación es la disminución de los derechos, la invasión de los derechos, la lesión de los derechos con base a diferencias. Entonces, evidentemente hay diferencias entre un hombre y una mujer, como puede haber diferencias entre las mismas mujeres o entre los mismos hombres, pero estas diferencias nunca es válido
puedan dar lugar a discriminación, es decir, a tratos desiguales. Lo que se busca es que todas las personas cuenten con las condiciones idóneas, ideales, para poder ver efectivos o garantizados o cumplidos sus derechos humanos. Los derechos humanos más importantes es el de libertad y el de igualdad. Y todos estos tienen como fundamento, y con sus diferentes vertientes, libertad en el libre desarrollo de la personalidad, en la reproducción sexual, en fin, la libertad y la igualdad tienen muchísimas vertientes. Pero hablando de la libertad y de la igualdad, en amplio sentido, tienen como fundamento la dignidad de la persona. ¿Qué es la dignidad? La dignidad en un, así muy práctico, en una plática de amigos, muy sencillo platicarlo. La dignidad es que una persona cuente con todas las condiciones para poderse realizarse conforme a su propia personalidad, conforme a sus propias creencias, conforme a su propio diseño y proyecto de vida. Bueno, ahora, ¿por qué es importante identificar la violencia de género? En el ámbito jurídico es importante identificar la violencia de género porque las autoridades jurisdiccionales, estoy hablando de jueces y de todos los operadores en materia judicial, tienen la obligación, porque así se los impone el artículo 1 de la Constitución, de respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos. Cuando las autoridades advierten indicios, señales de que un hombre o una mujer, que se da más en el caso de las mujeres, por eso siempre la violencia de género y la perspectiva de género está más enfocado al tema de las mujeres, pero aplica u operan para ambos sexos, ¿de acuerdo? Y que los hemos visto, ¿no? Más adelante seguramente nos podrás regalar ejemplos de cómo también hay algunos varones que han sido víctimas de violencia de género, ¿no? Tengo un ejemplo buenísimo que ahorita te voy a platicar. Nada más, si se me olvida, me recuerda. Claro Bueno, que sí. con la cuarentena se oxidan las neuronas, por eso es que necesito que me recuerdes. Mira, en este tema de la perspectiva de género, lo que implica, la perspectiva de género es una herramienta, es un método de operación para los juzgadores. ¿Qué significa? A ver, lo voy a tratar de poner muy práctico. A mí me llega un caso donde está involucrado un hombre y una mujer. Entonces, el juzgador va a resolver con base a los hechos que las partes pues le informen, ¿de acuerdo? Si de esos hechos el juez advierte que la mujer vive una situación de violencia, se entenderá entonces que la mujer es una persona en una situación de vulnerabilidad. Las personas en vulnerabilidad, ¿cómo? No solamente son los que se encuentran inmersos en una situación de violencia, sino, por ejemplo, también los menores de edad o las personas de la tercera edad o las personas discapacitadas o incapacitadas o con capacidades diferentes o incluso los trabajadores. Hay muchos grupos de la sociedad identificados como grupos vulnerables. O sea, vulnerables es que han venido viviendo un contexto y una situación donde se presume o damos por hecho que está sufriendo un tipo de discriminación, un tipo de desigualdad, no se están cumpliendo ni respetando sus derechos de manera efectiva y amplia. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces, la perspectiva de género es, llega para el juzgador un asunto donde se involucra una mujer y un hombre, donde advierte de los hechos que le manifiestan las partes materiales, que hay eventos de violencia. En ese momento el juez tiene que ponerse unos lentes que se llaman perspectiva de género. O sea, el asunto ya no lo puede ver igual. No lo puede ver como un caso ordinario, sino que lo tiene que ver con perspectiva. Significa posicionarte desde un lugar y a partir de ese momento empezar a llegarte de todos los insumos que es tu obligación aplicar para poder favorecer a esta mujer en estado de vulnerabilidad por su contexto de violencia, para poder igualarla, por lo menos en el proceso. Esto implica un montón de cosas. Implica, primero, ordenar todas las medidas de protección cautelares necesarias para poder salvaguardar la integridad de la mujer. Ok, yo sé que, aunque ya lo explicaste en la sesión pasada, me gustaría preguntarte así, muy sencillo.
Sí. Si me equivoco, me corriges. Las medidas cautelares es aquello que el juez dicta cuando alguien presenta una demanda. El juez ve esta demanda y dice, ok, hay que proteger, hay que tener cautela sobre esta persona. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es garantizar esto mientras dure el juicio. Ajá. A lo mejor al terminar el juicio yo decido otra cosa diferente. Pero mientras tanto tengo que proteger estos derechos o estos intereses de la persona. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Nada más voy a hacer dos precisiones aquí con las medidas cautelares. Se pueden solicitar antes de que interpongas una demanda, digamos, de divorcio o de alimentos o de custodia o de convivencia, lo que sea que tú pretendas que un juez resuelva, que sería el conflicto principal, primordial. Entonces, puedes solicitar esta medida antes de juicio, nosotros la conocemos como prejudicial, o la puedes solicitar al momento de presentar tu demanda dentro de la demanda, o la puedes solicitar en cualquier etapa del juicio, incluso yéndose a apelación en segunda instancia antes de que se dicte una sentencia. Y la segunda precisión que quiero hacer es efectivamente que estas medidas cautelares lo que tienden es que con base a la necesidad y a la urgencia de la situación hay que salvaguardar a la mujer o al menor, dependiendo quién haya sido o a favor de quién se tenga que decretar la medida. Entonces hay que proteger, hay que salvaguardar, y eso es de manera provisional, porque en el momento en que se dicte una sentencia definitiva, se va a resolver la situación, se va a resolver el conflicto, se va a establecer la nueva situación jurídica, se da una declaración definitiva que puede ser igual a la medida provisional o puede venir a modificarla. Es correcto. Y esto que dices es fundamental, porque si lo pongo de una manera muy silvestre en casos de violencia de género, este tipo de medidas cautelares lo que hacen es decir, a ver, en este caso vamos a pensar en una mujer, tú estás sufriendo de violencia, la ley o el sistema va a buscar protegerte desde que tú me dices que estás siendo receptora de violencia hasta que culmine un juicio. No quiere decir que yo te vaya a proteger solamente a consecuencia de una sentencia que se genera terminando el juicio. Es correcto. ¿Para qué es esto? Digo, en una situación muy lógica, si yo voy y digo, me están golpeando, si una mujer me dice, me están golpeando, no le podemos decir en ese sistema judicial, no te preocupes, cuando termine el juicio nos encargamos de que no la vuelvan a golpear. Oye, espérate, cuando este se entere que yo lo demandé, me va a medio matar. Sí, a lo mejor, sí. Yo te voy a proteger a ti, a tus hijos, tu patrimonio, lo que sea, desde el momento en el que tú me dices que eres receptora. Esto es importante porque desafortunadamente dentro de la cultura que manejamos en la calle, cuando el varón es el generador de violencia, amenaza constantemente, ¿no? Y donde tú vayas y digas algo, uy, así te va a ir, te va a quitar los hijos, no vas a volver a ver, te va a sacar de la casa, te va a correr, no te va a tener un clavo, te va a matar, 10,000 amenazas que las hemos visto, no estamos inventando nada, ¿no? Entonces, las medidas cautelares en ese sentido es, yo te protejo mientras dure el juicio. Así es, Beethoven. Estas medidas cautelares buscan ese propósito. Ahora, continuando con lo de la perspectiva de género, entonces son las herramientas, la metodología para poder utilizar para que el juez, hay un principio que se conoce en derecho, que es que al juez dale los hechos y él aplica el derecho. Él es el experto, el perito en derecho. Por lo que el juez tiene un amplio rango de normas que debe conocer y que tiene que aplicar, máxime si se trata en casos donde se encuentren involucrados los intereses de una persona en una situación de vulnerabilidad. Claro, entiendo. Pues, tratados, y bueno, vamos a empezar. Tratados internacionales que México haya ratificado, que haya suscrito y que haya ratificado. Jurisprudencia o sentencias internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
todas las leyes generales, todas las leyes federales, todas las leyes locales, la jurisprudencia que ha decretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esto implica un deber del juez de tener una amplitud de conocimiento, de operatividad de derechos humanos en todas sus esferas, desde lo nacional hasta lo internacional, y esto con el propósito de hacer funcionales los derechos humanos. Entonces, desde que la mujer acude a un juez, basta con que la mujer le exponga al juez cuál es la situación en la que ella se encuentra inmersa, cuál es la situación que ella está sufriendo, para que el juez, haciendo uso de todas estas herramientas, de todo este andamiaje de protección de derechos humanos, dicte las medidas u ordene las resoluciones que sean convenientes a la protección de este caso mujer, pero en general a favor de aquella persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que ya comentamos cuáles pueden ser estos casos. ¿Sí? Claro, y que situaciones de violencia de género, tal vez, bueno, tenemos las más aberrantes en las violencias físicas, ¿no? Las más notorias, pero no por eso las más hirientes. O sea, hay situaciones de violencia de género que tienen más que ver con el ramo de lo psicológico, emocional en una persona, ¿no? Que es donde muchas veces entra nuestro papel como peritos, en decir si una persona tiene evidencia de haber sido receptora de daño psicológico o emocional, ¿no? Así es, cada caso es único. Esto también es perspectiva de género. Resolver cada caso de violencia de género contra la mujer, por ejemplo, tiene que resolverse específicamente tomando en cuenta todas las circunstancias, el contexto de esta mujer en especial. Dije, claro, por ejemplo, en el caso de violencia de género de la mujer, pero en el caso de los menores, lo que es la perspectiva de género en relación con las mujeres, en relación con los menores, se llama interés superior, que también se puede sumar a la perspectiva de género si además de tratarse de una niña, así de una menor de edad, pues además es mujer. Claro. Y si además está inmersa en una situación de violencia. Y hay que agregar otros principios más y otras herramientas más, porque se pueden sumar varias situaciones o características de vulnerabilidad. Por ejemplo, ser menor de edad, ser niña, ser indígena. O tener algún problema de salud mental o alguna incapacidad. O una incapacidad, es correcto. Entonces, no, cada uno de estos casos el juez los tiene que abstraer, sustraer de la generalidad y tomarlo y tratarlo en su propia medida, con su propio contexto, con sus propias circunstancias, partiendo de la idea de que el juez tiene el deber de conocer y de operar todo este andamiaje y todos estos insumos nacionales e internacionales. Melissa, yo te pediría si nos puedes regalar algunos ejemplos de lo que hemos platicado hasta el momento, porque tú y yo podemos comprender muy bien esta temática, pero tal vez las personas que no están familiarizadas con el ámbito de los juzgados, como como nosotros como peritos, ¿no? Lo que yo siempre digo es que los peritos psicológicos nadamos en la cancha de ustedes, los abogados, nadamos en su alberca. No es nuestra alberca, tenemos que usar las reglas que ustedes nos dicen y aprender su lenguaje. Pero una persona que no está vinculada al sistema no puede no comprenderlo. Regálanos ejemplos de tu experiencia. Bueno, Beethoven, es importante hacer esta acotación. Vivimos épocas de cerrazones, de posicionamientos a lo mejor muy extremos. Quien es feminista, el otro grupo dirá, o los contrarios dirán, es feminazi, chairo, fifí. Bueno, al margen de todo esto, o esto lo comento porque la mujer, cuando hablamos de violencia de género y que se le trata siempre en el contexto de la mujer, tiene una razón de ser. No es que no suceda o que no opere en el caso de violencia contra un hombre. No es que se le excluya o que esta misma idea haga una exclusión o una diferenciación. Tenemos que basarnos en el dato objetivo. Ya lo habíamos platicado en la reunión anterior. La violencia de género contra la mujer es más común
porque viene de un sistema patriarcal, de una herencia que ha venido transmitiéndose y a la que nos continuamos aferrando, donde la mujer es vista como el sexo débil y por tanto esta idea genera un montón de desigualdades, asimetrías en las relaciones entre hombre y mujer, en donde hay que protegerla, hay que mantenerla y por tanto la puedo controlar y además la puedo disciplinar. Cuando no se porte bien o no se alinea, además la puedo disciplinar, incluso con violencia, haciendo uso de la violencia. O sea, todo esto tiene una explicación. Sí, claro, tiene una historia. Tiene una historia, o sea, todo esto tiene una justificación que encontramos en la misma historia y en la misma realidad con los feminicidios, con los altos números y con los números crecientes de feminicidios en ciertos estados de la República y en la República en general. Entonces, es por eso que la violencia de género generalmente siempre se trata tendiente a la protección de la mujer, hasta aquí. Pero sí se da también en casos de violencia de hombre. Es por eso que en mi experiencia te comento que la mayoría de los asuntos que judicialmente ante los juzgados familiares que se ha invocado violencia familiar, la mayoría de los casos es donde la víctima es la mujer. Y los casos excepción o los pocos casos son aquellos donde son los hombres que invocan una violencia de género porque se les ha causado un daño, un perjuicio por exigírseles cumplir con este rol o estereotipo que se le ha asignado social e históricamente a los hombres, de ser proveedores, de ser fuertes, de ser protectores, de tener que mantener, de que las cargas alimentarias y las obligaciones económicas de toda la familia recaigan exclusivamente en él. O sea, yo creo que este tema del feminismo trae una brisa fresca de liberación, no solamente para las mujeres, también para los hombres. Claro, por supuesto, porque además reitero, ¿no? Cada vez más vivimos la influencia de otras culturas, no necesariamente inclusive la norteamericana, ¿no? Tan solo en esa región que vivimos del Bajío, con tantas empresas orientales, alemanas, algunas norteamericanas, por supuesto, hay una policromía, se nutren mucho los puntos de vista. ¿A qué voy? Yo recuerdo casos donde, por ejemplo, es el varón quien percibe menos ingresos que su esposa y se da una situación ahí de violencia de género, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que yo gane más que tú? Y entonces, si yo gano más que tú, entonces ahora decido todo yo y ahora ya no te doy un lugar y ahora te exijo y ahora te canso. Es decir, la violencia de género, como bien señalas, está muy vinculada a usos y costumbres, que son usos y costumbres que cambian más lento que la velocidad de la información a la que ahora las personas estamos sujetas. Ahora sabemos más, convivimos con personas de diferentes ámbitos, ¿no? Sí, además te comento, y hay que decirlo con la palabra que es muy desgastada, muy coloquial, como se perciba, pero la realidad y el objetivo es la base de la violencia, entre todas las bases que hemos platicado y de todas las razones de donde deriva la violencia de género contra la mujer, pero hay que decirlo con su palabra, es el machismo. Es el machismo inconsciente y peor el consciente. Es el machismo justificado con conductas habituales, normalizadas, con la fachada de lo que debe ser, con lo que es bien aceptado por la sociedad. El machismo es una carga también para los hombres. Claro. De verdad, Claro. es una otra manera de limitar su pleno desarrollo como ser humano. Lo que se propone entonces es que lo que propone el feminismo, lo que propone la perspectiva de género, así es, lo que propone todas las adecuaciones en la ley, en la impartición de justicia, en general en todas las instituciones,
es que en la sociedad se pueda comprender que estas viejas prácticas, estas viejas creencias, estas viejas costumbres de que por ser mujer tienes que ser de esta manera, que por ser hombre tienes que ser de esta otra manera, que para ti mujer están prohibidos ciertos ámbitos, ciertas actividades, ciertas conductas, y a los hombres igual. En la medida en que la sociedad, cada uno en lo individual, entendamos que hay que destruir estas viejas ideas y empezar a construirnos a partir del reconocimiento de hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, a los niños, a los ancianos, a todas las personas con independencia de su sexo, de su condición social, de su condición religiosa, de su condición política, todas estas diferencias propias de la libertad, del libre desarrollo de la personalidad que cada persona tiene. Si nos reconocemos como diferentes, a partir de ahí nos podemos empezar a respetar. Claro, y yo creo que aquí tocas un punto muy importante, y a esto me refería con que eras dentro de los demás abogados evidentemente altamente capacitados con los que hemos tenido el gusto de platicar, este tema que a ti en lo particular te apasiona y lo manejas también. Creo que ahí hay un tema que tocaste y no sé qué tanto la audiencia está consciente. No se trata de buscar que todo el mundo sea igual. Antes bien, al contrario, se trata de respetar la igualdad en la diferencia. Se trata de poder aceptar las diferencias de los demás que yo puedo guardar para con los demás en el mismo estatus de derecho. Cuando yo valido la diferencia con el otro, respeto sus derechos a ser diferente. Pero esto, evidentemente, y no tratando de justificar, sino de explicar el fenómeno, es un trabajo donde la información va más rápido que el desarrollo que tiene la sociedad, que el desarrollo que tenemos de las culturas sociales. ¿No? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en algún momento tuve la oportunidad de hacer giras de trabajo por los municipios más pobres del estado de Oaxaca y recuerdo cómo en usos y costumbres, pero te estoy hablando de, digo, suena a muchos años en la vida humana, en años en la historia de la humanidad es nada, estoy hablando de hace 30 años, 25 años, que recuerdo que en esas giras a Oaxaca de repente era común que la gente me ofreciera en venta a sus hijas. De no se la quiere llevar para que le ayude en la casa. Es que es la más chica. O en estas aberraciones como en ese tiempo en Liconza, donde la cual la leche estaba diseñada para que fuese la garantía de alimento de un menor, donde se decía la leche de Liconza está tan rica en proteínas y grasas que si el niño no come nada durante el día, bueno, con esto ya le garantizamos una carga de proteína. Teníamos, en vez de dar 1 litro, teníamos que dar 2. ¿Por qué? Porque el primero era para el papá, porque él es el que trabaja. El niño no trabaja. Ahí no era si la leche es poca, al niño le toca, no. Ahí era si la leche es poca, al papá le toca. Y son usos y costumbres, ¿no? Que los podemos juzgar de aberrantes, pero que es precisamente lo que busca la ley, ponerse los lentes propios para comprender el fenómeno. Así es. Y desde ahí poder resolver. Sí, se trata de resolver, analizar, esto como deber del juez, estudiar, analizar, comprender y resolver el conflicto, pero posicionando a la persona como el eje central. Claro. Y entonces, partiendo de ahí, hacer uso de todos los insumos y de todas las herramientas jurídicas nacionales e internacionales con las que cuenta y debe conocer y debe dominar para poder resolver en justicia. Ahora, quiero comentarte algo. Los usos y costumbres a los que ahorita hacías referencia, los usos y costumbres son respetados por el derecho, pero tienen un límite, tienen una restricción. Estos usos y costumbres podrán continuar practicándose si están arraigados a una comunidad, digamos, indígena,
pero siempre y cuando no lleguen al extremo de transgredir o de violar o de vulnerar derechos humanos. Ujú. No, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que me parece muy interesante, que es muchas veces la gente conceptualiza violencia como un acto físico única y exclusivamente, Sí. pero es entender que si en una pareja están casados y yo te digo, no sales, ¿por qué? Porque yo no quiero. No me gusta que salgas con tus amigas. Esa amiguita a mí me parece muy mal. No te doy permiso. Ahí estamos hablando de un hecho de violencia. Así es. Comentábamos la plática anterior. Todas las restricciones, las limitaciones, las restricciones, todas estas en relación con las decisiones de una mujer o de un hombre son violencia en esta dinámica de la relación de pareja. Eh, Ejemplos muy claros. No te pongas minifalda, no me gusta que andes tan escotada. No te pintes los labios de rojo, porque los labios decían, hubo una generación donde se decía, solo las prostitutas se pintan los labios de rojo. ¿Sí? Me explico esta idea de hacer catalogaciones, de poner etiquetas, de disminuir la libertad de decisión de cómo tú quieras vestirte, de cómo tú quieras lucir. La violencia se puede dar en micro o se puede dar muy clara y muy expresa. Tú bien lo dijiste, los golpes, las lesiones, ahí es muy evidente la violencia. Digo, tú vas a visitar a tu hermana en esta cuarentena que no deberías, pero supongamos que la extrañaste un montón y ya no te aguantaste las ganas. Llegas y la ves con un ojo morado cuando sabes que ha estado toda la cuarentena abajo, compartiendo techo únicamente con su esposo. Creo que es muy obvia la situación de violencia que está sufriendo. Hay que entender algo. Las mujeres que sufren violencia, las personas que sufren violencia, tienen miedo, tienen temor, tienen vergüenza a expresarlo, a hacerlo evidente, a compartirlo con alguien y a pedir ayuda. Es por eso que la labor muy importante en la que tenemos que ser muy reiterativos, muy insistentes, es sí hay instituciones que protegen a las mujeres, incluso durante la pandemia. Exacto, a ese punto iba. ¿Qué pasa ahí? Sí, mira, te voy a hablar del ámbito que domino, que es el judicial. Sé que las instituciones están abiertas, las instituciones de protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes en entornos de violencia. Se puede presentar una denuncia penal y el agente del Ministerio Público está obligado también a dictar medidas de protección. Pero en el ámbito que yo domino, que es los juzgados familiares, los casos familiares, ya comentamos, hay medidas cautelares y aunque las labores de los juzgados ahorita se encuentran parcialmente suspendidas, pero sí están atendiendo estos casos de violencia porque incluso los han catalogado como casos urgentes, donde corre peligro la integridad física, sexual, íntegra de la mujer, de las niñas, niños y adolescentes, y entonces no podemos esperarnos a que se levante la contingencia, que se levanten las suspensiones y entonces ahora sí empezar a resolver y empezar a impartir justicia. No, en los casos urgentes ahorita los juzgados familiares están autorizando la separación conyugal que también aplica en los concubinos. Si tú vives con tu novio o vives con tu esposo, vives con tu concubino y está siendo violentada, puedes solicitar una medida para que él sea sacado de la casa o para que el juez te autorice con todos los medios de protección a ti sacarte de la casa para poderte llevar o depositar en un lugar seguro, que puede ser con un familiar, con una amistad o puede ser en un refugio. ¿De acuerdo? Entonces, no porque esté ahorita la pandemia, los casos de violencia están siendo desatendidos. Si Yo lo que... creo que lo que dices es fundamental. Es los intereses, la seguridad, los derechos de las personas en riesgo de violencia, sea de género, sea de tipo que sea, en este caso estamos hablando de género, están siendo cuidados en este momento por los juzgados de la familia. Hay a dónde recurrir.
Y también, y esta es una parte que yo creo que es fundamental, Melissa, es muchas veces se piensa que una persona que recurre a los servicios de un abogado, por definición, va a tener que desembolsar grandes cantidades de dinero. Y esto no es del todo cierto. Como en todo, hay abogados que cobran mucho, hay abogados que cobran poco, pero es importantísima la asesoría jurídica. Uno de nuestros participantes en otra cápsula lo maneja muy bien, me gusta cómo lo dice. Dice, esto es igual que ir al doctor. No te automediques. Ve al doctor. Si no, capaz de que haces algo mal que te va a hacer más daño, ¿no? Sí, sí, es correcto. Sí, o sea, sin duda alguna, ya lo habíamos platicado, para poder garantizar los resultados que se están buscando, la mejor recomendación siempre va a ser acudir con el especialista. Y en esos puntos, una persona que sufre de violencia, danos el ABC de qué tiene que hacer. Yo estoy en cuarentena o ya no estoy en cuarentena, pero estoy siendo víctima de violencia de género. En pasos 1, 2, 3, ¿qué tengo que hacer, Melissa? Ok, lo primero que se debe hacer es preparar una maleta de emergencia, donde se resguarden o donde se pongan ahí los papeles más importantes que la mujer considere. Pero de cajón te puedo decir que tiene que ser acta de matrimonio si la tiene en copia certificada, por lo menos simple, actas de nacimiento de los hijos o de las hijas, credencial del lector y cualquier otro documento que considere necesario, pero estos de cajón, porque son necesarios para la solicitud que judicialmente se pretenda realizar. Ropa, artículos de higiene, muy básica y muy básica la maleta con lo que, para poder atender una situación de emergencia. Si en cualquier momento ella advierte que está por detonarse un evento de violencia, ella pueda salir disparada corriendo con sus hijos y con su maleta y tenga fácil movilidad. Ok. Lo segundo es tener en su teléfono de fácil y rápido acceso un número de emergencia, que bien puede ser del 911, que bien puede ser de una institución de protección especializada en protección de las mujeres, como el Instituto de la Mujer, o bien puede ser de un vecino, de un familiar, de un amigo, no sé, de alguien que pueda, que tú tengas la seguridad que pueda inmediatamente acudir a auxiliarte o por lo menos a recogerte para trasladarte a otro lugar. Eso es como para poder sustraerte inmediatamente, ¿no? Esa es una opción. Otra opción es, no estoy en posibilidad de agarrar una maleta e irme, estoy vigilada las 24 horas del día, me muevo con solo acercarme a la puerta y me golpea. Entonces, lo que puede hacer es, a través de un medio electrónico como el teléfono, a través de un WhatsApp, puede ponerse en contacto con un abogado particular y solicitarle que empiece un trámite de medida cautelar judicial para que sea entonces a través con la autorización del juez por conducto de un actuario y con el apoyo de los elementos de seguridad pública que podamos ir por ella y sacarla con toda a ella y a sus hijos e hijas y poderla sacar del domicilio, pese a la resistencia o a la oposición de la pareja. ¿De acuerdo? Entonces hay estas dos opciones. Bueno, una vez que ha decidido la mujer poner un fin, esto es importantísimo, ¿eh? Una vez que la mujer decide rescatarse y rescatar a sus hijas y a sus hijos de ese entorno de violencia, entonces tiene que empezar a valorar todas sus alternativas. Esa es una. Salirme y solo resguardarme con un familiar, con un amigo y con un vecino, y quizás me espero a tomar acciones judiciales, o empezar las acciones judiciales solicitando todo lo que requiero para poderme salir y garantizar que voy a estar protegida, ¿no? Y que no voy a correr un riesgo ni para salirme ni estando afuera. Aunque hay que recordar, fui muy puntual en decir que también esta medida es no solo para sacar a la mujer, ya las hijas e hijos del domicilio, sino para que sean ellos y ellas quienes se mantengan en el domicilio y quien se sustraiga sea el agresor, sea el presunto agresor. Además, con su respectiva orden de restricción para que no se pueda acercar
a cierta distancia, a cierto límite de distancia, para que no haya un acoso, para que no haya llamadas telefónicas, para que no haya amenazas y demás. Todo esto se puede solicitar y todo esto el juez lo puede ordenar y además puede garantizar que se ejecute y se lleve a cabo en los términos en cómo lo ordenó. Entonces, ya la mujer que haya tomado la decisión de poder rescatarse, tomar medidas, solucionar su situación de violencia a favor de ella y de sus hijas y de sus hijos, entonces tendrá que decidir si lo hace judicialmente, necesariamente tendrá que solicitar los conocimientos y los servicios de un abogado especializado en materia familiar, tampoco puede ser cualquier abogado, y o podrá decidir solo resguardarse mientras piensa, decide con calma. Lo mejor es que la salida de la mujer o la conservación, la mantención de la mujer en el domicilio lo sea con autorización judicial, y esto lo digo por mera estrategia jurídica y esto es para sentar un precedente de lo que necesariamente va a tener que resolverse ante una autoridad jurisdiccional. Ok, para mí, y ya casi para terminar este tema que es apasionante y nos podríamos pasar aquí horas y horas hablando de él, es sí. Por el lado de la mujer, no tienes por qué aceptar algo que es inaceptable, por mucho que sea la tradición. Existe mucho la amenaza de, bueno, pues como no te pegué, no vas a poder demostrar nada. No, el juez también se llega de especialistas en cada materia, en nuestro caso los peritos psicológicos, donde nosotros somos quienes valoramos a las personas, sabemos si han recibido daño psicológico, sabemos si la contraparte, en este caso el agresor, tiene un perfil psicológico de agresor, evaluamos el daño en los menores y todo esto no es un juego, o sea, es una investigación bien hecha. Uno, no estás sola, no te asustes si te dicen no vas a poder comprobar nada, te voy a quitar todo. No el agresor no decide qué quita y qué no. Eso al final de un juicio lo dictaminará un juez, ¿sí? Y para el lado de los agresores es, las cosas no son como eran en el tiempo de los bisabuelos. No puedes pretender desquitar tu ira, tu frustración, tu malestar, por lo que sea, hacia tu familia o hacia la mujer. A tu abuelo no lo metían a la cárcel, a ti sí. Hay otras maneras de resolver conflictos. Puedes buscar ayuda. El objetivo es poder ver si algo se puede componer a nivel de una relación, que se componga. Si no se puede, encontrar cuál es la salida mejor para todos. Pero siempre evitando la violencia, que algunos autores dicen que es lo que nos puede en algunos casos distinguir de los animales. Yo no estoy tan seguro. Melissa, ¿con qué cierras? ¿Con qué nos quedamos? Danos tus datos, por favor, para poderte contactar, sobre todo las mujeres que yo creo que estarán muy identificadas con tu manera de ver este fenómeno. Sí, bueno, me quedo con que ojalá tuviéramos pláticas de 3 horas. Es que hay mucho que platicar, Beethoven, hay muchísimo que platicar. Yo cerraría con un mensaje para ellas y un mensaje para ellos. El mensaje para ellas es, como bien lo dijiste, ya no estamos viviendo la época de nuestros bisabuelos. Ya no es, no, mijita, pues te toca aguantar al marido porque es la cruz que te corresponde en esta vida cargar, es la manera en cómo te vas a redimir para irte al cielo. Tiene mucho que ver con estas ideas religiosas y demás. No, no es así. Como ser humano, tienes todo el derecho a vivir una vida a plenitud, con dignidad, con libertad, con igualdad. Y yo creo mucho en que una decisión, la correcta, la clave, puede ser la que mueva el resto de las fichas de dominó. Claro. La única decisión, tú que estás sufriendo violencia, que tienes que tomar es, ya no quiero ser víctima de violencia. Es lo único. Todo lo demás, después de esa decisión, es fácil, es accesible, está a tu alcance. Hay colectivos, hay abogados, hay jueces, hay autoridades, hay instituciones, hay familia, hay amigas.
tienes todo un contexto y si no lo hacemos, y si no lo tienes, si no tienes este contexto de apoyo o esta red de apoyo, lo hacemos, lo buscamos. Hay una palabra que me encanta, que se las dejo a las mujeres, sororidad, y se las voy a dejar de tarea. La sororidad es la palabra de ahora, de estos momentos, y es, yo te comprendo, yo te entiendo, yo te cuido, yo sí te creo, y yo voy a hacer lo que sea posible para que puedas estar bien, de mujer a mujer. Y para los hombres, el machismo es tan perjudicial para nosotras como para ustedes. Libérense, imagínense como seres libres, libres de todo estereotipo, de toda regla social, que les diga cómo tienen que ser y que no es que puedan ser como ustedes deseen, sueñen y anhelen ser. O sea, no es que un hombre y que una mujer no podamos ser el ser humano que nos imaginamos y que tenemos el derecho de diseñar. ¿Por qué no hacerlo? Esto se llama deconstrucción. Destruyamos todo lo que aprendimos que nos hace daño y que nos lleva a dañar a los demás o que nos hace soportar que nos dañen. Nos olvidamos de todo eso y empezamos a construir vías de comunicación liberadoras, de relaciones de reconocimiento, de respeto, de amor. Y ya, con eso Me me despido. encanta. Me encanta. Voy a dar mis datos, Beethoven. Por favor. Bueno, me pueden buscar en el Facebook como Melissa Gutiérrez de Velasco Romo, así es mi nombre completo, y me pueden mandar un Messenger, o me pueden mandar ahí alguna duda que tengan. O puede ser a mi correo de Hotmail, que es melissa con doble S, G de gato, D de dedo, B de vaca, @hotmail.com. O sea, melissagdb, @hotmail.com. Estoy a sus órdenes y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier apoyo, incluso a veces solo necesitamos a alguien para ser escuchados, para cualquier cosa. Digo, no soy psicóloga, pero con todo gusto podemos estar ahí para cualquier cosa que se necesite, máxime si se trata de un servicio legal. Melissa, te agradezco muchísimo. Ella es la licenciada Melissa Gutiérrez de Velasco Romo. Ahora entienden por qué ella era la idónea para desarrollar este tema. Les agradezco mucho su atención. Y bueno, seguramente en estas cápsulas que se van a hacer de manera ya prácticamente permanente, o por lo menos así lo tenemos visualizado, la tendremos nuevamente por aquí. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Si tienen dudas, escríbanle. Ella es la que sabe. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Bye.